Bien, de nuevo, como cada primer domingo de mes, que el Señor permite que nos reunamos, y así hemos de entenderlo, que el Señor es el que permite en su soberanía y en su condescendencia el que nos podamos reunir. No es poca cosa el que nos podamos reunir, Dios es el que lo permite, repito, y el que hace todas las cosas para que podamos estar congregados. Pues digo que como primer domingo de mes volvemos a reunirnos para disfrutar de una gran celebración, para participar de un gran banquete para nuestras almas y para nuestros espíritus, como lo vamos a hacer dentro de un momento, tomando del pan y del vino, recordando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Algunos no podréis hacerlo materialmente, físicamente, algunos por distintos motivos no vais a tomar del pan y del vino materialmente, físicamente, pero puesto que estoy hablando de que es un banquete espiritual, no es algo necesariamente material, pues el Señor dice que a todos los sedientos vayamos a las aguas y que oigamos atentamente y que entonces se deleitará nuestra alma con grosura, con un gran banquete. Así que todos tomemos del pan y del vino, no lo tomemos, todos estamos llamados a oír atentamente, porque oyendo atentamente la palabra de Dios, dice Dios, el Señor, nuestra alma se deleitará, nuestro espíritu se deleitará con algo importante, con algo abundante, con algo grande. Así que nos reunimos en esta mañana y tenemos por lo menos un doble motivo inmediato de gratitud a Dios. Según acabo de decir, tenemos muchísimos motivos por los cuales dar gracias a Dios. Muchísimos, desde que nos acostamos hasta que nos levantamos, y no pensarlo vosotros. Si esta noche hemos dormido medianamente bien, gracias a Dios, porque la noche que no podemos dormir por lo que sea, si nos hemos levantado con buen pie, con buena salud, si hemos podido desayunar, si tenemos nuestra familia en condiciones, si podemos estar tranquilos porque tenemos seguro lo que vamos a comer a mediodía, y así podíamos alargar, tenemos infinitos motivos de gratitud a Dios. Pero ahora digo directamente, inmediatamente, podemos tener dos motivos. Uno, que nos permite reunirnos, y dos, que permite que lo hagamos porque nos invita a una gran celebración. Si nos invitaran a un gran banquete, seguramente estaríamos agradecidos. Pues digo, tenemos un doble motivo de gratitud a Dios. Y como no somos conscientes, yo el primero, se nos olvida muchas veces lo que significa esta gratitud a Dios, los privilegios que tenemos por Dios mismo, pues hemos de preparar nuestros corazones antes de tomar del pan y del vino, oyendo la palabra de Dios. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 53 del libro del profeta Isaías, que os invito a que vayáis buscando. Isaías, capítulo 53. El día anterior empezamos a comentar el versículo 10. Isaías, capítulo 53, versículo 10, que comienza diciendo: con todo eso Dios quiso quebrantarlo. Con todo eso, y decíamos, ese versículo se relaciona con lo de antes, y lo de antes es que nos habló del Señor Jesucristo, del que dice que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. El Señor Jesucristo nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, pero a pesar de eso, pero con todo eso, Dios quiso quebrantarlo. Y estuvimos hablando de eso, del quebrantamiento de Cristo por parte de Dios, de que todo lo que le sucedió fue porque Dios quiso. Utilizó instrumentos humanos verdaderamente, pero si Dios no hubiera querido, ni Cristo tampoco, aquello no hubiera sucedido. Así que Dios quiso quebrantarlo. Y dijimos, lo hizo con complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Señor Jesucristo lo admitió con complacencia, aunque para ambos, para Dios Padre y para el Señor Jesucristo, aquello fue el mayor pesar imaginable. Dios quiso quebrantarlo. Y decíamos, eso es simplemente porque Dios quiso tener un pueblo y porque el Señor Jesucristo se sometió a eso. Así que había un plan. Y ese plan de Dios, pues en la Biblia aparece bajo la denominación de pacto. No solamente Dios pensó algo y Dios decretó algo, como dice o dijo Pedro en el discurso de Pentecostés, que a este crucificasteis, refiriéndose al Señor, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, porque Dios lo planeó, determinado consejo, algo que estaba determinado, y por el anticipado conocimiento, porque Dios también lo sabía de antemano. Por eso Cristo fue crucificado. Pero además de eso, del conocimiento, del plan previo y del conocimiento, la Biblia nos habla para nuestra mayor seguridad que hubo un pacto.
Y eso es lo que vemos aquí en este versículo también entre líneas, y de eso vamos a hablar en esta mañana. Así que leemos Isaías 53 a partir del versículo 10, la última estrofa de este cántico del siervo. Dice ahí la palabra de Dios. Con todo eso, a pesar de cómo era Cristo, Dios quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. La acción de Dios. Y ahora dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí vemos, repito, entre líneas que hay un acuerdo, porque si nos fijamos en el versículo 10, dice, cuando haya puesto su vida, es decir, cuando él haya hecho esto, hay una serie de promesas. Verá linaje, vivirá por largos días, verá el fruto de la aflicción de su alma. Así que hay ahí un acuerdo, un pacto, un trato. Y repito, de esto vamos a hablar. Pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, como acabamos de decir, te damos muchas gracias por todas tus bendiciones de todo tipo que nos alcanzan, que nos han alcanzado y que tú prometes que seguirán con nosotros mientras estemos en este mundo. Y te damos gracias por la bendición más grande de todas, por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque gracias a eso nosotros obtenemos y alcanzamos todas las demás. Gracias te damos por todo ello. Y en esta mañana, Padre, también, como hemos dicho, pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a todos los presentes, a todos los que nos llamamos tus hijos, los que te conocemos, los que te conocen poco, los que no te conocen nada. Que tu Santo Espíritu, si es tu voluntad, nos guíe a todos a que oigamos tu voz y tu palabra, y a que esa palabra tuya caiga en buena tierra, para que todos podamos llevar mucho fruto para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que voy a hablar del pacto eterno, fundamentalmente. Pacto eterno. Esa es la doctrina que vamos a desarrollar. Que todo el asunto de la salvación del hombre está enmarcado, está comprendido en un pacto eterno. Ese es nuestro tema esta mañana. Fijémonos qué dice el versículo 10. Segunda parte del versículo 10. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Cuando haya puesto su vida, ¿quién? Y decimos, se refiere a Cristo. Cuando Él haya puesto su vida, cuando haya hecho esto, cuando haga esto, entonces se cumplirán pues una serie de cosas que hemos leído. Verá linaje, vivirá por largos días, verá el fruto de la aflicción de su alma, cuando Él haya puesto su vida en expiación por el pecado. Pero el original permite también otra traducción, que es la siguiente. La otra traducción alternativa es, cuando tú hayas puesto su vida en expiación por el pecado. Si lo leemos así, cuando tú hayas puesto su vida en expiación por el pecado, evidentemente se está refiriendo a Dios el Padre. Así que una posible traducción, cuando Él haya puesto su vida. Otra posible traducción, cuando tú hayas puesto su vida. Y si hay, digamos, una equivalencia entre ambas cosas, hemos de entender que hay una misma voluntad para hacer algo entre Dios el Padre y el Dios el Hijo. Y eso es lo que en la Biblia se llama pacto. ¿Comprendido? Esto que acabo de decir aparece en el Antiguo Testamento y aparece también en el Nuevo Testamento. No es una lección extraña, porque en el Nuevo Testamento, por ejemplo, se nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿A quién hace referencia a eso? Y decimos, a Dios el Padre. Dice, a Cristo que no conoció pecado, Dios el Padre lo hizo por nosotros pecado. Es lo mismo que cuando tú hayas puesto su vida en expiación por el pecado. Pero en cambio el Señor Jesucristo dice en otro pasaje, nadie me quita la vida.
Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por tanto, tenemos cuando Él haya puesto su vida en expiación por el pecado, nadie me quita la vida, cuando tú hayas puesto su vida en expiación por el pecado. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que hiciera tal cosa. Así que ahí tenemos entonces, pues, el pacto. Y lo que voy a hablar en esta mañana son tres cosas en relación con ese pacto. Primero, que no tengamos duda de que hay un pacto, de que hubo un pacto eterno que se mantiene desde la eternidad hasta la eternidad. Vamos a hablar del contenido de ese pacto y vamos a hablar de algunas razones para el mismo. Y después sacaremos algunas aplicaciones para nosotros. Así que tres cosas: la existencia del pacto, que nadie tenga duda, el contenido, o las partes para el contenido, y las razones. Así que empezamos en primer lugar con la existencia del pacto. La existencia del pacto en la Escritura, ya me gustaría que tuviéramos tiempo para ver todas las citas. Algunas las diré, otras os sonará y otras las buscaremos. Pero vamos a estar dándole muchas vueltas a cosas de la Escritura para que nos demos cuenta de lo que estamos diciendo. Bueno, pues, ¿por qué existe un pacto? ¿Por qué existe ese pacto? Y podemos decir, pues existe por lo que se dice del Señor Jesucristo en relación con Él mismo. De Cristo se dicen muchas cosas en relación con el pacto, por las palabras que aparecen en la Escritura como si se intercambiaran entre Dios el Padre y Dios el Hijo, haciendo el pacto, y por la aceptación de ese pacto por parte del Señor Jesucristo. Así que si alguien pregunta, ¿hubo un pacto? Bueno, antes tengo yo que preguntar, ¿sabemos lo que es un pacto? Los pequeños, los mayores, ¿sabemos lo que es un pacto? Un pacto es un trato, es un acuerdo, es algo que dos personas hablan y tratan entre sí y llegan a un acuerdo. Pues eso es un trato. Lo que pasa es que en la Biblia se habla de pacto, pero es lo mismo. Igual que en la vida normal hacemos un trato, ¿no? Los padres pueden hacer un trato con los hijos y decir, mira, si te comes toda la comida, por ejemplo, yo haré esto. Eso es un trato, ¿verdad? Hay muchos tipos de pactos, muchos tipos de tratos. En el matrimonio tenemos otro pacto. El marido, el que va a ser el marido, dice, yo me comprometo a esto, esto y esto, y la que va a ser la mujer se compromete a otras cosas. Ese es otro trato. Otro pacto. Bueno, pues digo, en primer lugar, por lo que se dice del Señor acerca de ese pacto del Señor en relación con ese pacto. Vamos a buscar un pasaje en el libro del profeta Malaquías. En Malaquías, el último profeta de la Biblia, antes del Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, digo que hay muchas citas que hablan de este asunto, de cómo se hace referencia al Señor Jesucristo. Y en Malaquías capítulo 3, versículo 1, leemos que dijo Dios: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Sabemos que eso se refirió a Juan el Bautista, ¿verdad? Envió al mensajero que preparó el camino delante del Señor. Y ahora sigue diciendo, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. ¿Veis? La palabra ángel es la misma que la palabra mensajero, la misma. Y lo mismo que dice, envío mi mensajero que preparará el camino delante de mí, pues dice que vendrá al templo el mensajero del pacto, el ángel del pacto. Es decir, al Señor Jesucristo, que es el que iba a venir al templo, se le llama el mensajero del pacto. Entonces digo, ¿existe un pacto? Y decimos, sí existe, porque al Señor Jesucristo se le llama en no pocas ocasiones el mensajero de ese pacto. Dios habla de ese pacto. En el libro del profeta Isaías, no vamos a buscarlo, pero incluso se le llama a Cristo pacto, no ya el ángel del pacto, sino pacto. En Isaías capítulo 42 dice, yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Dios dice, yo te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. Evidentemente está hablando de la obra del Señor Jesucristo. Y hablando de Cristo, Dios dice, te pondré por pacto. Y un poco más adelante, en el capítulo 49 de Isaías, vuelve a decir, te daré por pacto al pueblo, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos.
Es decir, se está hablando de la obra de Cristo, que saca a los presos de la cárcel, que da vista a los ciegos, y dice, yo te pondré por pacto, o yo te daré por pacto, o eres el ángel de mi pacto. Así que existe el pacto, y decimos existe porque en relación con Cristo se habla precisamente que venía porque hubo un pacto. También podemos decir que existe por las conversaciones que aparecen en la Escritura que hubo entre el Padre y el Hijo en relación con ese pacto. Por ejemplo, en un salmo, el Salmo 110, tenemos escrito lo siguiente: dijo Dios a mi Señor, siéntate a mi diestra. Eso es una conversación, ¿verdad? Y después sigue esa conversación entre Dios el Padre y Dios el Hijo. En otro salmo dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Vemos? Hay una conversación, o hubo una conversación entre el Padre y el Hijo. El Hijo dijo, por ejemplo, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Eso aparece en un salmo y aparece en la carta a los Hebreos. Es decir, cuando Cristo dice, sacrificio y ofrenda no te agradaron por el pecado, entonces dije, he aquí vengo. Es una conversación entre el Padre y el Hijo. Así que hay un pacto, por lo que se dice de Cristo, y por las conversaciones que hablan de ese pacto. Y en cuanto a la aceptación de Cristo de ese pacto, pues lo que acabo de leer hace un momento la muestra. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, en el rollo del libro está escrito de mí, ¿en qué libro? Y decimos, en el libro que está en la presencia de Dios, en el libro donde está recogido el pacto, dice, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Así que Cristo aceptó ese pacto. Después en el Nuevo Testamento, sabéis que dice el Señor en más de una ocasión, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que cumpla su obra. ¿La obra de quién? Del que me envió. ¿Y yo qué tengo que hacer? Pues su voluntad y cumplir esa obra. Y al final de sus días, en Juan capítulo 17, dice el Señor, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Vemos que es una conversación que habla de un pacto. Yo te he glorificado, yo he acabado la obra que tú me diste que hiciese. Ahora tú cumple tu parte. Glorifícame. Así que creo que no hay duda, ¿verdad? En la Biblia se habla de un pacto. Ahora vamos al segundo aspecto que quería destacar. El contenido del pacto. Para que exista un pacto, para que exista un acuerdo, hace falta una persona, dos. No solamente una, dos. Y en ese acuerdo, en ese pacto, no solamente van a haber o tienen que haber dos cláusulas, sino cuatro. En los pactos normales, aunque siempre podemos pensar en otro tipo de pactos, pero en los pactos normales hay dos personas y cuatro cláusulas, cuatro estipulaciones en ese pacto. Hoy no voy a hablar de la parte del Espíritu Santo, que también es muy importante, sino únicamente me voy a ceñir al Padre, a Dios el Padre y Dios el Hijo. Así que dos personas y cuatro cláusulas. ¿Por qué cuatro cláusulas? Porque hay una parte, una persona que propone algo, el trabajo, y que propone lo que va a pagar por el trabajo, la recompensa. Una parte, dos cláusulas, y hay otra parte que acepta el trabajo y acepta lo que se le va a dar. ¿Entendido? Si yo le digo a alguien, anda, ve al campo, haz esta faena que te daré este sueldo. Eso es lo que yo propongo. Yo propongo el trabajo y propongo el sueldo. Y la otra parte puede decir, pues sí o no. Voy, hago la obra y después estoy conforme con recibir eso que tú dices. ¿Vemos? Así que dos partes. Cuatro cláusulas. Vayamos entonces con la primera. Dios el Padre. En los distintos pasajes de la Escritura, y esto digo que no tenemos tiempo para verlos todos, pero es como si Dios dijera, y voy a hablar de lo que Dios propone, el promotor del pacto, la fuente de todo es Dios el Padre. ¿Y qué es lo que Dios propone? Pues lo que voy a decir ahora, voy a leer unas cuantas líneas, es, digamos,
lo que vemos en los distintos pasajes de la Escritura, que luego citaré algunos. Es como si Dios dijera, si te comprometes conmigo, la obra que tienes que hacer es la siguiente. ¿Me seguís, verdad? Dios dice, debes dejar tu gloria. Debes hacerte mi siervo. Debes dejar que yo te prepare un cuerpo. Debes obedecer completamente la ley. Debes vivir en debilidad y miseria. Debes soportar una muerte maldita para que yo pueda derramar mi gracia sobre estas personas cuyos nombres te doy. Debes comprometerte a darles vida por tu espíritu. Tienes que quitarles sus cadenas y después tienes que soportarlas, protegerlas, consolarlas, especialmente a las más débiles, y alimentarlas y perfeccionarlas y fortalecerlas hasta que finalmente las traigas a la gloria. Esa es la propuesta de Dios el Padre. ¿Lo hemos escuchado? Cada una de esas cosas son dignas de meditación. Pues bien, esto es lo que Cristo hizo y esto es lo que encontramos en la Escritura. Os leo, porque digo, no vamos a tener tiempo de buscarla, pero os leo algunas de las citas de la Biblia que hacen referencia a esto que acabo de decir. Por ejemplo, en Filipenses dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, porque eso es la propuesta. En Isaías dice Dios, he aquí mi siervo, yo le sostendré. En otro lugar dice, por su conocimiento, lo que hemos leído en Isaías 53, justificará a mi siervo justo a muchos. En la carta a los Hebreos dice, me preparaste cuerpo. En la carta a los Gálatas, que Dios envió a su Hijo nacido bajo la ley. En el Evangelio de Juan, Cristo dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Es decir, tenía que cumplir la ley, nació bajo la ley, pero Cristo dice, ¿quién me convence de pecado? En otro lugar dice, Cristo nos redimió de la ley, hecho por nosotros maldición. En otro lugar, por nosotros lo hizo pecado. En otro lugar, que Cristo a sus ovejas llama por su nombre. En otro lugar, Cristo le dice al Padre, tuyos eran y me los diste. En otro lugar dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ungió y me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. En otro lugar dice, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. En otro lugar dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y en otro lugar dice el Señor, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Vemos? La Escritura en un montón de pasajes habla de la propuesta de la obra de Dios al Padre a Dios el Hijo. Y la propuesta es, en esencia, esto que acabo de decir. Pero no solamente Dios encarga la obra, sino que Dios promete a Cristo fortaleza en esa obra, estímulo en esa obra y recompensa después de realizar la obra. Esto es la segunda cláusula de la primera parte. ¿Me seguís? Dios encarga el trabajo y ahora dice, para que hagas el trabajo, yo haré esto. Y cuando hagas el trabajo, yo te daré esto. Es como si Dios dijera, para esta obra tendrás al Espíritu contigo y lo tendrás sin medida. Y yo seré tu Padre que estaré contigo y te daré todo lo necesario para que puedas enfrentar y vencer toda oposición y todo desaliento. Y después tendrás la recompensa de un reino eterno con poder sobre todos tus enemigos. Y todas las personas doblarán la rodilla ante ti y tendrás gracia suficiente para derramarlas sobre las personas que yo te doy para que sean glorificadas. Esto es un resumen de la promesa de Dios el Padre cuando el Hijo hiciera la obra. Y hay muchos pasajes que confirman esto que acabo de decir. Por ejemplo, voy a la Escritura y veo, el Espíritu de Dios el Señor está sobre mí, dijo el Señor. En otro lugar dice, yo seré a él Padre y él será a mí Hijo. En otro lugar dice, no se cansará ni desmayará.
En otro lugar, Isaías 53, verá linaje, vivirá por largos días. En otro lugar, Dios le exaltó hasta lo sumo. Sabéis que esto está en Filipenses, después que se habla de que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la obra. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En otro lugar dice que Cristo regirá con vara de hierro a todas las naciones. En otro lugar dice que agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y en otro lugar que de su plenitud recibimos y gracia sobre gracia. Así que ahí tenemos lo que el Padre propone y lo que el Padre le dice. Es como, vuelvo antes al ejemplo, tú vas a ir al campo a hacer este trabajo y para hacerlo yo te voy a dar todos los medios, te voy a dar las herramientas, te voy a dar la comida, te voy a dar el sustento, te voy a dar todo esto para que lo hagas y cuando lo hagas yo te daré la recompensa. Primera parte, 2 cláusulas. Vamos con la segunda parte. Así que un pacto eterno que no tenemos de tener duda de que existió, de que lo hubo. Tenemos la parte del Padre, hablamos ahora de la parte del Hijo. ¿Qué es lo que tenía que hacer el Hijo? Pues aceptar en ese pacto la obra encargada por el Padre y después estar contento con la recompensa que le prometía Dios el Padre. Es lo mismo que el trabajo que he hablado antes. Por ser Dios, el Hijo no podía ser obligado a hacer nada en contra de su voluntad. Pero el Hijo se somete alegremente a la voluntad del Padre, a lo que he dicho antes, se ofrece a todas las indignidades y a todos los sufrimientos en obediencia al Padre, se hace obediente hasta la muerte para pagar nuestra deuda y después aplica sus méritos sobre nosotros, carga con nuestros pecados, es como si cargara con nosotros y nos lleva a la gloria. Esto es lo que vemos también en otros muchos pasajes. He leído uno antes que dice, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió. En otro lugar dice, en Isaías, el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. La imagen ahí es la del esclavo voluntario. En la antigüedad, Dios dijo que cuando una persona quisiera ser esclava voluntaria en una familia, pues fuera delante de los jueces y se le horadase la oreja con una lesna, en señal de que, puesto que amaba mucho a su amo y había tenido su familia en casa de su amo, pues se hacía esclavo voluntario. Pues esa imagen es la que dice aquí cuando Cristo dice, el Señor me abrió el oído, no solamente para que escuchara, sino que me horadó la oreja, porque yo me hice esclavo voluntario, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y de disputos. Y sigue diciendo el Señor, porque Dios me ayudará, por tanto no me avergoncé. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y también dijo el Señor, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que ahí tenemos la aceptación del trabajo por parte de Cristo. Y la otra cosa que he dicho es el consuelo que obtuvo Cristo por las promesas después que hiciera su obra. El consuelo. El consuelo, entre otros pasajes, se puede ver cuando dijo, el Dios mío será mi fuerza, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, esa era parte de la recompensa. Padre, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Es como si Cristo dijera, tú me hiciste esta promesa de gloria a mí y ahora conmigo ellos en el pacto eterno también la tienen. ¿Claro hasta aquí? ¿Hay un pacto? No hay duda de que hay un pacto. Está clara la parte de las dos personas implicadas y lo que cada uno de ellas tenía que hacer. Pues ahora pensemos un momento si había o no razones para esto. ¿Por qué Dios actuó de esta forma? ¿Por qué era necesario que hubiera un pacto? ¿Por qué no se hizo una obra como se pueden hacer otras obras? Todas las obras que nosotros hacemos no están bajo un pacto, se pueden hacer por otros motivos. ¿Por qué era necesario la aceptación, la recompensa y todo esto que acabo de decir?
Pues evidentemente Dios tendría sus razones. Y podemos decir algunas, que creo que son importantes y también la tenemos en la Escritura. Primera razón, por nuestra seguridad, por nuestra confianza, por nuestro consuelo. Eso es una razón fundamental. Dios, por amor a nosotros, no solamente nos dice tengo un propósito y estas son las promesas, sino que Dios se compromete, hace un pacto, hace un juramento. En el libro de los Salmos tenemos escrito, juró Dios y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Juró Dios y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. ¿A quién hace referencia? Decimos al Señor Jesucristo. Es decir, Cristo iba a ser o tenía que ser sacerdote para siempre. ¿Y sacerdote para qué? Y decimos, para hacer su obra como todo sumo sacerdote. Pues Dios dice que Él juró, no solamente dijo Dios, voy a hacer esto y prometo esto, sino que juró. Y digo para que nosotros estemos completamente seguros, para que sepamos que lo que Dios hizo en el pacto es irreversible, que debemos de depositar plena confianza en ello. Las personas, cuando queremos que alguien confíe en nosotros, también juramos, ¿verdad? Aunque el Señor nos dice que no debemos jurar, pero mucha gente te lo juro. Es lo máximo que puedo decir, ¿verdad? Te lo juro, aunque después será o no será. Muchas veces las promesas y los juramentos no sirven para nada, o porque no tenemos capacidad, o porque se nos olvida, o por lo que sea. Pero no es así en el caso de Dios, sino que Dios quiso estar, al hacer un pacto, digamos, bajo la obligación más grande con respecto a nosotros. Y eso es algo para pensarlo. Dios quiso ponerse bajo obligación con nosotros haciendo un pacto. Y no podemos pensar en otra cosa más alta que esa, mejor para nosotros que esa. Que Dios haga un pacto para nuestra bendición y que se comprometa y que se obligue a cumplir esas partes del pacto. Esa es una razón poderosa. ¿Y otra razón? Pues otra razón es porque la base del pacto de Dios con nosotros, voy a emplear muchas veces la palabra pacto, la base del pacto de Dios con nosotros, los cristianos entramos en pacto con Dios. Y decimos, sí. ¿Qué clase de pacto? Dios ha entrado en pacto con nosotros también, con los cristianos, ¿no? ¿Qué clase de trato? Y la Biblia habla de un pacto de gracia. Los cristianos estamos en pacto con Dios por gracia, por la gracia de Dios. Pero digo, es que la base para ese pacto de gracia es el pacto eterno de Dios el Padre con Dios el Hijo. ¿Lo entendemos? Sí, Dios hace el pacto con el Hijo, pero el Hijo como cabeza, como representante de su pueblo, y todo lo que Dios pacta con su Hijo, lo pacta también con nosotros. Y podéis decir alguno, ¿y la obra? La obra la hizo Cristo. Dios hizo con Cristo un pacto de obras. ¿Lo entendemos? Y como tal, Dios actuó. Tú haces esto y yo tendré que hacer esto. Y cuando tú cargues con el pecado de la gente que yo te doy, tú tendrás que pagar por ese pecado. Dios trató con Cristo, el pacto eterno es un pacto de obras para con Cristo. Pero para con nosotros no es así. Para con nosotros es un pacto de gracia. Nuestras obras ya están hechas en Cristo. Nuestras obras, las que hacemos ahora, las hacemos porque estamos en Cristo. Y todas las promesas de Dios a Cristo, dice Pablo, son para nosotros sí y amén. Todas las promesas. Es decir, si Dios dijo a Cristo, te voy a dar un pueblo para que lo glorifiques, esa es una promesa hecha a Cristo, pero por medio de Cristo también a su pueblo. Es decir, la base del pacto de Dios con nosotros, la base de nuestra salvación, es el pacto eterno. Un pacto individual con Cristo, pero que lleva, digamos, a todos los que están unidos a Cristo. Y los unidos a Cristo, dice Pablo, ya son justificados gratuitamente mediante su gracia por la redención que es en Cristo Jesús. Hay similitudes y hay diferencias. El pacto con Cristo es un pacto eterno. El pacto con nosotros no es eterno, ¿verdad?
Comenzó en el tiempo, hemos leído Génesis capítulo 3, a tu simiente haré esto, después con Abraham, Isaac y Jacob, y después el pacto de gracia se aplica a nuestras vidas en un momento determinado de nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo nos llama. ¿Vale? Así que era necesario el pacto eterno, porque sin el pacto eterno no puede haber pacto de gracia. Dios tendría que tratar, si tratara con los cristianos individualmente, Dios tendría que tratar en su justicia mediante un pacto de obras, como trató con Adán. Con el primer Adán, Dios no hizo un pacto de obras. Haz esto y no hagas esto, porque si haces esto, el día que de él comieres, ciertamente morirás. No necesitaba Adán un mediador porque tenía comunión plena con Dios, pero nosotros sí lo necesitamos. Así que trató con el primer Adán con un pacto de obras, con el postrer Adán con un pacto de obras. El primero cayó, el segundo no cayó, y eso porque era necesario para que nosotros entráramos en un pacto de gracia. ¿Entendido? Primera razón entonces, para que tengamos confianza y seguridad plena, Dios juró. Segunda razón, porque si no, no había forma en que Dios hiciera con nosotros un pacto de gracia. Y tercera razón, derivada de esta, es por el fortísimo consuelo que obtenemos de aquí, como dice la carta a los Hebreos. Por dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta, porque lo prometió y porque lo juró, nosotros podemos tener un fortísimo consuelo, dice en la carta a los Hebreos. Fortísimo consuelo. ¿Entendemos esto? Las promesas hechas a Cristo son promesas para nosotros en cuanto que son compatibles con nuestra condición. La gloria que me diste, yo les he dado, dice el Señor. Lo que tú me prometiste darme, yo se lo doy a ellos, para que todos sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en mí y tú, yo en ti y tú en mí. Las promesas a Cristo, hasta donde podemos en nuestra condición, son también promesas para nosotros. Es como si Dios se hubiera comprometido, nos hubiera dado la promesa directamente a nosotros y nos la hubiera jurado directamente a nosotros. Dios no dijo a Cristo, yo seré su Padre y su Dios. ¿Y Cristo qué dice? Después de la resurrección, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dios prometió librar a Cristo de todas las consecuencias del pecado para siempre una vez que hiciera su obra por el pecado. Pues igual a nosotros no tenemos que hacer una obra para pagar por el pecado, pero la promesa de librarnos de todas las consecuencias del pecado es nuestra como lo fue para Cristo. Por eso dice Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios prometió a Cristo dar su espíritu sin medida, también nos promete a nosotros darnos su espíritu, aunque con medida. A Cristo dijo, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Pero también dijo Dios, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Así que hay un pacto eterno, ¿lo entendemos? Que con la Escritura por delante es imposible decir que no lo hubo. Hay un pacto, por lo que se dice de Cristo, por las conversaciones entre el Padre y el Hijo, hay un pacto con dos personas, con 4 cláusulas, y hay razones poderosas para ese pacto. Bueno, pues ¿qué conclusiones podemos sacar de aquí? ¿Qué aplicaciones finales? Pues todas las que voy a decir rápidamente tienen que servir para nuestro consuelo, para nuestra confianza. El que existiera un pacto eterno, eso tiene que ser un gran consuelo para nosotros. Pensad un momento. En un sentido, Dios el Padre y Dios el Hijo fueron creyentes. ¿Qué es un creyente? Hoy. Alguien que deposita su confianza en lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Pues digo, en un sentido, Dios el Padre y Dios el Hijo fueron creyentes. Uno dijo una palabra, el otro confió, y al revés también, ¿verdad? Fueron creyentes. Entonces, nos damos cuenta de lo que significa ser creyentes, del gran privilegio que significa eso. Y nos damos cuenta entonces que si Dios el Padre cumplió su palabra y Dios el Hijo también, nosotros podemos tener un fortísimo consuelo, porque ¿qué va a ser ahora Dios? ¿Incrédulo con nosotros? ¿El Hijo incrédulo con nosotros? ¿Nosotros incrédulos con Dios o con el Hijo? ¿Con lo que cada uno dijo y cada uno se comprometió? Eso tiene que servir para nosotros de gran consuelo. Si tenemos un Dios que hizo todo eso y dijo,
porque está dispuesto a perdonar, y tenemos un Salvador que ya hizo su obra y está capacitado para salvar, ¿seguiremos rechazando nosotros entonces lo que dijo Dios el Padre y lo que hizo Dios el Hijo? ¿Entendéis lo que esto significa? Tanto la aceptación como el rechazo. También es de gran consuelo pensar en lo que he dicho antes de las múltiples obligaciones que Dios el Padre y que Cristo tienen sobre nosotros. Nuestra salvación no es nuestra, sino Dios el Padre y Dios el Hijo están tremendamente obligados, no solamente porque lo planearon, no solamente porque lo prometieron, sino también porque lo juraron. ¿Nos acordamos qué pasó con Dios cuando habló con Sara y le prometió que iba a tener un hijo? ¿Nos acordamos ese episodio? Sara era muy vieja, era estéril. Y Dios vino a su tienda a Abraham y le prometió que Sara iba a tener un hijo. Y Sara se rió, dice la Escritura. Y Dios, ¿cómo tomó esa risa de Sara? Se enfadó, ¿verdad? Es decir, Dios se enfadó porque ante una promesa suya, aquella mujer desconfió. Pues nosotros tenemos ahora no solamente una promesa de Dios, sino tenemos la obra de Dios, la obra del Hijo, y el juramento de Dios. Así que ¿cómo se encontrará Dios cuando una persona rechaza no solamente su promesa, sino su palabra y su juramento y su obra? Por una parte el incrédulo, pero por otra parte qué gran consuelo para el creyente. Fuente de consuelo también es este pacto cuando miramos nuestra condición. ¿Cómo somos todos? Decimos, indignos, ¿verdad? Miserables. ¿Por qué no rompe Dios su pacto con nosotros cuando lo provocamos tantas veces para que lo haga? Y decimos, porque no lo puede romper. ¿Hay algo imposible para Dios? Hay algunas cosas imposibles para Dios. Es imposible que Dios mienta. Pues es imposible que Dios rompa su pacto. Y si es imposible que lo rompa porque está bajo juramento, es imposible que lo rompa con nosotros. Es imposible que lo rompa con el Hijo porque el Hijo cumplió hasta la jota y la tilde de la ley, ¿verdad? Pues por eso es imposible que lo rompa con nosotros. Así que no importa cómo tú te veas, ni cómo te creas, ni cómo te vean las personas, ni nada de nada. Lo que importa es que estés metido en el pacto con Cristo. Eso es lo que importa. ¿Entendido? Y eso tiene que servir de gran consuelo para nosotros. Nuestra seguridad viene de ahí. También gran consuelo en cuanto al miedo que podemos tener de apostatar algún día. Si soy como soy y soy tan débil y la tentación un día puede ser muy fuerte, ¿quién me asegura a mí de que yo seguiré hasta que me muera en los caminos del Señor? Si me miro a mí mismo no puedo tener consuelo, pero si miro el pacto eterno, pues está claro que sí, porque el pacto de gracia que depende del pacto eterno ya no depende de mi voluntad, ni depende de mi corazón que es fluctuante, sino que depende de Dios. Y es imposible que Dios no cumpla su parte. Si pensamos, como piensan algunos, que la salvación se pierde, es lo mismo que decir que Dios no ha sido fiel con sus promesas y con su juramento. Es que no puede ser, es que Dios no puede permitir eso. La quinta aplicación, aunque está toda relacionada, consuelo enorme también para nosotros saber que Dios no solamente tiene la obligación, sino que Dios tiene toda la responsabilidad. No solamente tiene la obligación de darnos y salvarnos cuando estamos en Cristo, sino que tiene toda la responsabilidad. ¿Qué dijo el Señor acerca de su iglesia? Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque si no fuera así, evidentemente podrían contra la iglesia, podrían contra nosotros. Así que ya no estamos nosotros en un pacto de obras, sino estamos en el pacto de gracia. Y en el pacto de gracia el Señor promete librarnos también de la muerte. Y en el libro del profeta Oseas dice, de la mano del Seol los redimiré.
los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Así que enorme consuelo. Y podemos obtener también un enorme consuelo, vamos a buscar en esta ocasión los pasajes en la carta a los Hebreos, por los títulos que se le da al mismo Señor Jesucristo en relación con este pacto. Enorme consuelo por los títulos que se le da a Cristo en relación con el pacto. En el capítulo 9 de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 16, digo esto también para consuelo del creyente, dice, porque donde hay testamento, Hebreos 9:16, es necesario que intervenga muerte del testador. A Cristo se le llama el testador. El testador, la palabra testamento es lo mismo que la palabra pacto. Un testamento en realidad es un pacto, ¿no? Alguien hace testamento. Bueno, pues dice, para que haya testamento tiene que haber muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma. Bueno, pues Cristo es el testador, es el que ha hecho el testamento. Y por tanto, repito, eso tiene que ser de gran consuelo para nosotros. Cristo es el que nos promete el testamento. Cristo es el que nos promete la herencia. Cristo es el que nos promete que seremos glorificados. Cristo es el que nos promete que seremos llevados. Cristo es el que promete que no estaremos perdidos. Todo eso está en el testamento. Todo eso está en el pacto. Y por tanto, si estoy unido a Cristo, pues tengo un título, un derecho incuestionable y un consuelo también enorme. Yo soy el beneficiario de ese testamento. Y el testamento se hizo porque Cristo es el testador y Cristo ya murió. Mientras que no haya muerte, no hay testamento. Pero una vez que ha habido muerte, ya podemos pedir el testamento, ya tenemos derecho al testamento. Así que Cristo el testador, gran consuelo. Pero también se dice en esa misma carta, en el capítulo 12, versículo 24, que Cristo es el mediador. Y dice, nos acercamos, Hebreos 12, 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Cristo no solamente es el que hace una parte del pacto, sino que es el mediador del pacto, el que está entre Dios y los hombres. Por Cristo nos acercamos a Dios, por Cristo Dios se acerca a nosotros, como la escalera aquella que vio Jacob. Por Cristo, que es la escalera, por ella suben y bajan los ángeles. Cristo media con Dios el Padre cuando nosotros lo provocamos. Cristo media con nosotros mediante su Espíritu para que nos arrepintamos. Cristo el testador, Cristo el mediador. Y en otro lugar de esta misma carta, Hebreos capítulo 7, versículo 22, se habla de Cristo y se dice que es nuestro fiador. Hebreos 7, 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Consuelo porque es el testador, el que hace el testamento. Consuelo porque es el mediador. Consuelo porque es el fiador. ¿Sabemos lo que es el fiador? Pues el fiador es el que Dios ha puesto en nuestro lugar y el que nosotros, si queremos, también lo ponemos en nuestro lugar. Así de sencillo. Es que, si no fuera por lo que la Biblia dice de lo duro y engañoso que es el corazón del hombre y lo perverso que es, no habría ninguna razón para que alguna persona rechazara a Cristo. Es decir, tienes una gran deuda, tú no puedes hacer esto, y aquí tienes tu fiador, el que te va a pagar por ti, y la persona dice, yo no. Dios pone a ese fiador por ti, y nosotros, los cristianos, ponemos a ese fiador por nosotros. Y más consuelo que eso. No hay otro fiador por parte de Dios, ni otro mediador, ni otro testador, ni nosotros lo tenemos. Como he dicho antes, tanto el primer Adán como el postrer Adán entraron en un pacto de obras con Dios. Pero dice Pablo, cual el terrenal, así los terrenales, y cual el celestial, así los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Así que es imposible la salvación
sin el beneficio de la unión con Cristo. Pero con la unión con Cristo tenemos derecho a su cuidado, lo tenemos como fiador, lo tenemos como testador, lo tenemos como mediador. Todo eso gran consuelo. Y nuestra responsabilidad. Porque he hablado que los creyentes estamos bajo un pacto de gracia, ¿verdad? No bajo un pacto de obras. ¿Esto qué significa? Que el pacto de gracia no pone condiciones para que seamos salvos. La obra ya la hizo Cristo. ¿Lo entendemos? El pacto de gracia, repito, no nos pone condiciones para ser salvos, nada más que creamos en nuestro fiador. Pero el pacto de gracia incluye demostraciones, acciones de los que ya son salvos. Y esa es nuestra responsabilidad. ¿Entendemos la diferencia? No se nos va a pedir obras para ser salvos, pero si somos salvos, ese pacto de gracia incluye esas obras, esas acciones de los que ya son salvos. Por tanto, los que decimos que creemos en el pacto eterno y que hemos entrado en el pacto de gracia, tenemos una gran responsabilidad, un gran compromiso, si queréis, una gran obligación por amor a Dios y a Cristo que hicieron tanto por nosotros. Esa es la conclusión. Si de lo que no dependió de mí obtengo tanto consuelo, tanta seguridad, tanta confianza, lo que se espera de mí ahora es que cuando mire a ese pacto eterno, eso me lleve al servicio y a la entrega a Dios. No tiene sentido que haya una persona que diga que es creyente, y creyente es creo en Cristo, creo que estoy en un pacto de gracia, creo en el pacto eterno, creo en todo lo que hemos hablado, soy creyente pero hago con mi vida lo que quiera. Eso no puede ser. El que está en el pacto de gracia mostrará la gracia del pacto en su vida. He leído en Isaías al comienzo que dice el Señor: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, así comienza, ¿verdad? ¿La puso o no la puso? Ya la puso. Así que había una condición en el pacto eterno: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, sucederán tales cosas, las promesas. Pues si ya lo primero se cumplió, lo segundo también se cumplirá o se está cumpliendo, ¿no? Verá linaje, vivirá por largos días, verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho, justificará a mi siervo a muchos, llevará las iniquidades de todos ellos, llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así que si aquello ya se hizo, sus promesas son firmes para nosotros. Pues, queridos todos, que Dios bendiga su palabra en todos nosotros y nos haga comprender cada vez un poco más lo que significa la obra de Cristo y lo que significa para los que creemos y lo que significa para aquellos que continúan rechazando ese pacto eterno, entrar en ese pacto de gracia. Que Dios bendiga su palabra.